en el capítulo 1. Y lo que escuché de la palabra del Señor en mi vida es, amado, el tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. Si es que, como todo buen cristiano y también participantes de esta iglesia, si es que ha encontrado, se pone de pie y ya, porque yo ya estoy parado. Solo versículo, el versículo 11, dice la palabra del Señor. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a orar. Padre amados, Dios Todopoderoso, gracias Señor por el día de hoy. Gracias por tu palabra, Padre, y gracias por esta oportunidad que tú das a tu Hijo. Señor, no merecedor de nada, pero Padre Santo, tú has querido, Señor, que el día de hoy pueda abrir tu palabra. Pero Señor, de nada servirá, Señor, si tú no nos hablas. Y este pueblo te necesita más que cualquier cosa, Padre. Y lo único que puedo hacer es abrir tu palabra, compartir, hablar. Pero más que cualquier cosa, Padre, si tú no nos hablas, de nada valdrá. Enséñanos a escucharte. Enséñanos a tener tu palabra en nuestra mente, en nuestra vida, Padre, y a obedecerla y hacerla, Padre. Gracias por este tiempo. Ten misericordia de nosotros y de mí, Padre, por favor. Y vuélvanos a casa con más de ti, Padre. Gracias por todo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse, acomódense. Este precioso himno comienza hablando un anciano a un conocido. Hace mucho tiempo escuché la palabra del Señor de este libro también, y recordaba esas palabras que había escuchado cuando era pequeño todavía, y volví a leerla. Dice y comienza el primer versículo de este libro, tercera de Juan, capítulo 1. El anciano Agayo. Entonces a mí me ha enseñado ya a ubicarme. No es solamente leer, sino ubicarme en dónde estamos, quién está hablando, a quién le está hablando. Hermanos, cuando nos paramos un poco y analizamos algunas cosas, aprendemos algo más. Y es algo que he aprendido también en casa cuando era más jovencito. Me gustaba comer duro. Y si me gustaba algo, empezaba a comerlo hasta satisfacerme, ¿no? Hasta estar satisfecho, se dice, ¿no? Pero tenía que comerla una y otra vez, ¿no? Otro plato, otro plato. Y al final estaba con problemas, ¿no? Porque cuando tú comes así tienes problemas, ¿no? Indigestión y todo eso. Y eso era cuando era pequeño, era jovencito. Poco a poco aprendí a comer, poco a poco, un poco más lento. Y a la fuerza, ¿no? Tenía que comer menos porque si no me hace daño. Pero ese comer menos tenía que ser un poco más controlado, o sea, saber qué es lo que estoy comiendo. Tener el tiempo para comerlo. Y es lo que nos pasa a todos. La palabra del Señor es igual, hermanos. Cuando nosotros conocemos al Señor, queremos aprender de Él y a veces queremos comer toda la palabra del Señor y a veces nos indigestamos. Porque no sabemos qué hacer con todo lo que el Señor está diciendo en su palabra. No estoy diciendo que, bueno, entonces no se estudie la palabra del Señor por si acaso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que aprender de ella, pero con orden,
con orden, mis hermanos. No desesperarnos, porque, ¿saben una cosa? Si el Señor ya nos salvó, ya nos salvó, ya está. Ahora su palabra vamos a aprenderla. Y saben, mis hermanos, y es su promesa. Y no sabemos hasta cuándo, porque Él es dueño de nuestras vidas. Pero no por eso voy a estar desesperado a saber todo sin detenerme a conocer un poco más de lo que el Señor sí está hablando en su palabra. Porque lo que me va a dar es para mí, no es para todos. Y cada uno de ustedes lean la palabra del Señor y lo que el Señor les dice es para ti. Es para ti. Aquí comienza el Señor. El anciano Agai. Primero debemos saber que está hablando uno que ya pasó años. Ya es anciano. Ya ha pasado muchas cosas. Ya ha experimentado cosas buenas y cosas malas. Ya sabe la vida. Por lo tanto, este anciano que ya ha pasado la vida, ya sabe lo malo y lo bueno y lo malo, se va a dirigir a Gallo. Pero tiene una característica este señor que dice que es el amado. Si nosotros nos detenemos ahí, mis hermanos, debemos entender que no está diciendo a alguien, a una persona, sino más, el amado. Y si nosotros somos del Señor, somos amados. El Señor nos amó. Y si nosotros nos detenemos a escuchar la palabra del Señor, que ya nos habló hace tiempo, dice la palabra del Señor que Dios nos amó a nosotros primero. Primerito, antes que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, según la palabra del Señor, nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto un muerto no tiene la capacidad de amar. Por eso el Señor nos amó primero. Y no solo eso, que mandó en su misericordia de Él mismo, a su propio Hijo, para dar solución a lo que en la palabra del Señor ya tenía sentencia. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, es una ley. Por lo tanto, la ley se cumple. La palabra del Señor dice, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, todos estamos muertos. Pero en eso el Señor nos amó primero. Y aquí me recuerda y dice, el amado. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose a alguien que ya el Señor amó. A quien amo en la verdad. También este anciano ama a este hermano. Dice el segundo versículo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así comienza este libro. Y poco a poco, de repente, ya ustedes están siguiendo con la vista todo este libro, porque tienen la palabra del Señor en sus manos, están leyéndolo, y están viendo varias cosas que están manifestando aquí la palabra del Señor. Entonces, yo he sacado de este primer versículo que hemos leído, el versículo 11, he sacado el título para este mensaje. El que hace lo bueno es de Dios. Eso es el título de este mensaje. Porque dice el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Por lo tanto, el que hace lo bueno es de Dios. Eso es el mensaje del día de hoy. El que hace lo bueno es de Dios, pero no lo bueno que el hombre piensa, sino lo bueno que la palabra del Señor nos enseña. Hermanos. Porque en este mundo muchos son buenos. Muchas cosas de estos buenos que hacen son buenos también. No quisiera entrar en políticas, pero ustedes saben todas las noticias que están pasando aquí. Hay un señor que dice que ama a su país, por eso quiere gobernar tantos años. Y podemos estar de acuerdo o no, pero el asunto es que así se manifiesta él. Para él es bueno eso.
Nosotros podemos evaluar eso y decir, no, eso es malo y así no debe ser, etcétera. Por eso estoy aclarando. El que hace lo bueno, pero todo lo bueno que la palabra demanda es palabra para mí, para yo obedecerla, de eso estamos hablando, para ubicarnos también. ¿Ya? Entonces, los que hacen lo bueno, podemos decir que son de Dios. Entonces, por lo tanto, los que hacen lo bueno son de Dios, pero todo lo bueno, que de nuevo digo, que habla, que la palabra del Señor les ha dicho. Todo lo bueno que la palabra del Señor nos enseña son de Dios. ¿Por qué? Porque al último, la última parte del versículo que hemos leído el día de hoy, el 11, dice, pero el que hace lo malo, dice la palabra del Señor, yo no, mis hermanos. Y lamentablemente, y a pesar de mí, dice la palabra del Señor, no ha visto a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si es que yo hago lo malo, dice la palabra del Señor, no he visto a Dios. Así dice la palabra del Señor, y es la verdad. Menos mal, mis hermanos, yo digo, menos mal. ¿Cuánto amor tiene el Padre que mandó a su Hijo por mí? Menos mal, porque si no estaría frito ahorita. Porque si yo reconozco mi vida, mis hermanos, y yo hago lo malo, no siempre estoy haciendo todo lo bueno. Y no me voy a cansar a decir que ese mi precioso Señor Jesucristo, a quien he creído, me salva todos los días. Y no estoy diciendo que todos los días me salva de la pena del pecado, sino todos los días me salva del pecado que tengo siempre. Porque la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Entonces, todos los que hacen lo bueno son de Dios. Entonces hay que preguntarnos, mis hermanos, ¿qué cosas buenas hacen los que son de Dios? Porque lo que hacen los que no son de Dios, un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Por eso he remarcado, mis hermanos, que todo lo que dice aquí en la palabra del Señor y es bueno, eso es lo que, de eso es lo que estamos hablando. Porque si salimos de este mundo, muchas cosas para este mundo son buenas. Y además la palabra del Señor dice, a lo bueno le dice malo. Y a lo malo, bueno. Por lo tanto, nos vamos a ubicar. La palabra del Señor está hablando a un pueblo. Y si reconocemos todo, está hablando a la iglesia. Y si reconocemos es un hermano que tiene años, ya es anciano, está hablando a un joven, porque él es el anciano, por lo tanto nosotros somos más jóvenes que él. Y por lo tanto, si es en una familia, está hablando en la iglesia, no está hablando a pecadores del mundo, está hablando a pecadores que son hijos de Dios, porque nosotros somos pecadores, mis hermanos. Hay que ubicarnos también. Remarcando que dice, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y además le hacemos mentiroso al Señor. Dice la palabra, ¿qué cosas buenas hacen los que son de Dios? Por lo tanto, el día de hoy he buscado solamente 4 aspectos buenos que hacen los que son de Dios. 4. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que es todo. No, mucho más. Y es un reto. Si van a su casa, saquen una cosa más, a ver, un aspecto más, otro aspecto más, otro aspecto más. Saquen, pero saquen de aquí, no de otro lugar, saquen de aquí. El día de hoy yo solamente he visto 4 aspectos que hacen lo bueno, los que son de Dios. Hay una cosa que he visto yo y dice, los que hacen lo bueno y los que son de Dios, una de las cosas es incentivan a sus hermanos, o sea, que los que son de Dios y hacen lo bueno de Dios, ¿qué hacen? Un aspecto es incentivan a sus hermanos diciendo las verdades de su andar.
un aspecto. Eso es un aspecto. ¿Y dónde lo vemos eso? Desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El anciano Gallo, el amado, a quien yo amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Sí, comienza la palabra del Señor así. Por lo tanto, los hijos que hacen lo bueno incentivan a sus hermanos diciendo las verdades de su andar. No lo falso, no la mentira, no la sobada de espalda, no para que no se sienta mal, sino las verdades, de verdad. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos. Todo lo que se hace es con amor. Porque por decir la verdad y querer cumplir con esto, a veces dañamos a otros hermanos que no tienen la madurez que tú tienes. Y pensando que ya eres tú maduro, a veces decimos las verdades y en vez de incentivar, o sea, en vez de incentivar a tu hermano, lo maltratas. Y lo maltratamos a veces. Entonces, hay que pedir al Señor sabiduría para que estos hermanos escuchen que son incentivados. No que en vez de ser incentivados sean, ¿qué es el antónimo de incentivar? Desmotivados, ya, ahí queda. Desmotivados, ¿no? Apesadumbrados. Decir, ¿por qué no soy así? Mire, mi hermano, ¿cómo es? No, mis hermanos, porque el que pareciera que es más que tú, ni creas, también es pecador. También necesita del Señor. También necesita ser incentivado. También, por la palabra del Señor, pero por si acaso, con verdad. Porque la palabra del Señor te habla verdades y con sus verdades no te soba la espalda, pero no te manda al infierno. Te da una opción para que tú tengas esperanza de vida. Entonces, uno de los aspectos es diciéndoles que los aman en la verdad. Y por si acaso, la verdad es esta. Amamos al Señor por su palabra. Amamos al Señor, a mis hermanos, en la palabra del Señor. Amamos a los hijos de Dios. Y ahorita, todavía no me juzguen todavía. ¿Y qué quiere decir? ¿Y a los que no son hijos de Dios? ¿Y a los que no lo son? Entonces no los amamos. Tengan cuidado, mis hermanos. El Señor nos ordena tener misericordia por ellos. ¿Saben por qué? Recuerden lo primero, que ya les dije. El Señor me amó, mandó a su Hijo y se entregó por mí, por este pecador. Lo primero que hace el Señor es amar y dar solución al hombre. Pero estamos hablando a la iglesia. Entre comillas, la iglesia se supone que son hijos de Dios, o sea, son creyentes en el Señor. Y por lo tanto se habla y se incentiva a los hermanos diciendo las verdades en su andar, diciéndoles que los aman en la verdad. Versículo 1, el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Por eso estoy hablando y estoy remarcando en la verdad, en la palabra del Señor, como Dios manda. No como yo quiero amar, sino como el Señor manda que yo ame a mi hermano. ¿Ya? Diciéndoles que sean prosperados en todo. Y no estoy repitiendo lo que estoy inventando, sino lo que está diciendo en la palabra de ser. Amado, yo deseo, mire, ¿cómo se está hablando? Se está hablando de verdad. El anciano le está diciendo la verdad, pero de todo corazón, sin mentirle. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ojalá, y ojalá, cuando hablamos así, que seas prosperado en todas las cosas que la palabra del Señor te ha enseñado.
no en todas las cosas que el mundo enseña, sino en todas las cosas que el Señor ya nos enseñó. ¿Ya? Y que tengas salud también, mis hermanos. ¿Quién quiere estar enfermo todo el tiempo? ¿Y qué hermano ve a su hermano cuando está con una enfermedad y está tranquilo? Por lo tanto, este amado dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero no solamente ahí, mis hermanos. Lo más importante, porque al final de todo, el dueño de nuestras vidas no somos nosotros, ni es el médico, ni es el vecino, ni es el gobernante, ni es nadie, sino es el Señor. Y dice, así como prospera tu alma. Y si tú no tienes la palabra del Señor en tu vida, no va a prosperar tu alma. Por lo tanto, hay que ubicarnos de cómo está incentivando a ese hermano diciéndole que sean prosperados en todo, en su salud y también en su alma, todo, completo, completito. En Santiago 5:16, hermano, si tú quieres incentivar a alguien, por favor, tienes que estar en paz con ese hermano. Si no, no vas a poder incentivar a ese hermano. Santiago 5:16 dice, la palabra del Señor, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Así dice la palabra del Señor. Mira, si es que hemos estudiado matemáticas, no sé, lógica y no sé qué, este y viene después del antes, ¿sí o no? Hubo un antes y luego viene el después. Y tiene que haber un antes y un después. Primero dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Por eso yo digo, mis hermanos, si yo quiero incentivar a mi hermano, tengo que estar en paz con mi hermano. Y si yo quiero aprender a hacer eso, primero tengo que confesar mis ofensas hacia el otro, mis hermanos. Hacia el otro, mi hermano. Porque en la misericordia del Señor, si el otro es mi hermano, también conoce la palabra del Señor. Por lo tanto, nos vamos a perdonar, ¿sí o no? Nos vamos a perdonar, porque yo seguro que si yo confeso mi ofensa a otro, mi hermano, yo voy a pedirle que me perdone. Estoy confesando mi ofensa. Y el otro, mi hermano, va a tener la capacidad, no por su voluntad, sino por la voluntad del Señor, porque la palabra del Señor está en su vida, me va a perdonar también a mí. Porque todos somos pecadores. Y a todos el Señor nos ha perdonado, los hijos de Dios. Y si Él nos ha perdonado, ¿qué hacemos nosotros sin perdonarnos? Porque dice, no, yo no te perdono, Dios nomás perdona, ¿sí o no? Por no cantar la canción. Pero el asunto es que tengo que estar en paz con mi hermano. Primerito, eso es lo primero, si quiero incentivar a mi hermano. Ahora, dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y ahí viene el asunto. Y orad unos por otros. A veces, mis hermanos, nosotros tenemos la mala costumbre de orar por toda la iglesia, sin estar primero, como dice la palabra del Señor, en paz con los otros. Primero tengo que estar en paz con mis hermanos para poder orar tranquilamente. Porque dice luego, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Yo no voy a dedicarme en una sola cosa, sino sanados de todo, mis hermanos, de todo, para que seamos sanados de todo. A veces andamos y decimos, los chicos, mayormente los chicos
han aprendido a decir, y eso no escapa de todos nosotros, pero los chicos han aprendido a decir, a este no le pasa, o no me pasa, no le pasa. ¿Sí o no? No, aprendamos a amarlos a ellos. Y cuando los amamos, nos vamos a perdonarnos y vamos a orar por ellos y vamos a pedir al Señor eso. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Seáis sanados, dice la palabra del Señor. Punto. Y luego hay un punto seguido y dice la palabra del Señor y a veces también la oración la oración eficaz del justo puede mucho. Punto. Y se acabó el asunto. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, si nosotros no estamos en paz con nuestro Señor, no vamos a estar en paz con nuestros hermanos. Y por lo tanto no vamos a poder orar y pedir que nos sane el Señor. Y por lo tanto no va a ser realidad que la oración eficaz del justo puede mucho. No, no va a ser posible. ¿Saben una cosa? No porque yo sea justo, mis hermanos. La palabra del Señor dice, no hay justo ni a uno. No hay justo, no hay. Pero por la misericordia del Señor. ¿Recuerdan la vez pasada que ya les dije? Si nosotros nos reconocemos tal como somos, verdaderamente nosotros estábamos muertos. Y si nos recordamos lo que el Señor hizo, nos dio vida. Pero para que hagamos la vida que nosotros queramos, no. Y recuerden esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ¿ves? Mas Cristo vive en mí. Eso es lo que debemos recordar, mis hermanos, porque si no, estamos mal, porque si no, no va a aplicar, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho, y si yo digo, no hay justo ni a uno, ya estoy frito, y ahora, pero si yo estoy en paz con mi Señor, si con Él estoy juntamente crucificado, ¿saben qué? Esa oración es del justo. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es el justo? Nuestro Señor Jesucristo es el justo. ¿No creen que esa oración vale más? ¿Se dan cuenta? Por eso debemos recordar qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y aquí hay varios pasos: confesados nuestras ofensas unos a otros, orad por los unos por los otros para que seáis sanados. Punto. La oración eficaz del justo puede mucho, por si acaso. Remarcando que si yo me veo solo, yo no soy justo, pero si yo me veo en el Señor, mi Señor Jesucristo es el justo. Él murió por mí, ahora Él vive en mí. ¿Se dan cuenta? Ahora, la oración eficaz del justo sí puede mucho. Sí puede mucho. Muy bien. ¿Cómo podemos incentivar a mi hermano diciendo las verdades en su andar? Diciéndoles que se gozan al oír que andan en la verdad. Y a veces pasamos desapercibido y de repente es por nuestra propia culpa. Si nosotros vemos y alguien habla de un hermano nuestro y dice algo, a veces Satanás pone un gusano sinvergüenza en nuestro corazón, pero yo lo hago mejor. ¿Sí o no? Eso decimos. Cuando alguien está hablando de un hermano que está haciendo bien las cosas, a veces Satanás pone en el corazón nuestro y hace que nosotros pensemos y digamos, eso es fácil. ¿Quién no lo va a hacer? Yo lo puedo hacer mejor. No, mis hermanos, hay que entender una cosa. Nosotros, los hijos del Señor, debemos gozarnos al oír que nuestros hermanos andan en la verdad, obedecen al Señor, hacen lo que el Señor les ha demandado. Y ¿saben una cosa? Es todo lo que el Hijo del Señor hace viviendo en la vida, obedeciendo la palabra del Señor. Si hay alguien que le está yendo bien por obedecer la palabra del Señor, nosotros debemos estar gozosos. Nos debemos contentar. Aquí
Si vamos a ver el versículo 3, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, debe haber gozo en mi corazón, ¿ya? Al oír que nuestros hermanos andan en la verdad. Hay una cosa, ¿cómo vamos a incentivar a nuestros hermanos diciendo la verdad en su andar? Y una de las cosas es que cuando yo me gozo, esa es una forma de incentivar a mi hermano, porque yo no le estoy diciendo, mi hermano, te va bien, yo te apoyo, no. El hermano ve al otro hermano y el hermano ve en el otro hermano que este hermano está gozoso. Eso le incentiva a ese hermano. Está gozoso, pero qué terrible será ver a otro hermano. Pobrecito, está pesadumbrado, mal, no hay gozo. Eso no incentiva a los hermanos. Y debe haber gozo en nuestras vidas, mis hermanos, cuando un hermano le va bien, porque este hermano está obedeciendo la palabra del Señor. Lo que sí duele, mis hermanos, es cuando no hacen la palabra del Señor. Eso sí debe darte causa, debe ocasionarte tristeza en el corazón. No para maltratar a alguien, sino tristeza. ¿Y ahora qué hago? Señor, Señor, ¿qué está pasando? Y lo que tú haces, el otro hermano lo ve y se incentiva, mis hermanos. Si es que el hermano está gozoso, el otro hermano se va a contagiar de ese gozo. Diciéndoles que se gozan al oír, que andan en la verdad. Capítulo, segunda de Juan, más atrasito nomás, capítulo 1, versículo 4. Es parecido, dice la palabra del Señor, segunda de Juan 1:4, dice la palabra del Señor, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos. Lamentablemente es así, pero la palabra del Señor nos está enseñando. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Por eso, mis hermanos, debemos ubicarnos bien. No de todo gozarnos, sino gozarnos en lo que el Señor nos está enseñando. ¿De qué nos debemos gozar? Cuando el Hijo de Dios, o sea, tu hermano, está andando en la palabra del Señor y está haciéndolo bien. Gózate del Señor. Y ese gozo, el otro hermano también va a mirar y se va a incentivar, mis hermanos. ¿Ya? Y no solo eso, y aquí hay una cosa mucho más. Yo no sé cuántos papás hay acá, padres, para que las hermanas no digan que me estoy yéndome en contra de solamente estoy hablando a los varones, no, a todos, a los padres. Dice, también hay una forma, diciéndoles, ¿cómo incentivamos a nuestros hermanos? Diciéndoles que son sus hijos, pero así de verdad, no de mentiritas, no para que solamente sonría y que le vaya bien, no. El versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quién está hablando primero? Nos vamos a ubicar. Vamos a regresar un poquito la primera palabra de este primer versículo. Dice el anciano. Él está hablando. Ya por si acá. El anciano. Por lo tanto, mis hermanos, debemos añorar, debemos aprender. Y la palabra del Señor nos enseña en muchos lugares, y nuestro pastor también nos ha enseñado, debemos ser varones. No solamente debemos ser ancianos. Y para ser anciano tiene que haber pasado tiempo. Y no solamente eso, sino que tiempo en la palabra del Señor. Porque si no, mis hermanos, no vas a lograr eso. No vamos a poder lograr. Y qué bueno es mirar a otro de nuestros hermanos que están haciendo lo que han aprendido de los hermanos mayores, pero que han aprendido cosas buenas, cosas buenas. El anciano está hablando y también ahora diciendo lo que son sus hijos. Dice, yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y sabe qué?
Si nosotros retrocedemos, estamos leyendo primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y tercera de Juan. ¿Quién está hablando? Bueno, nos han enseñado en el menú que saber quién está hablando y es el apóstol Juan. Más o menos en los años 80, 90, más o menos, algo por ahí. Si me equivoco, no me critiquen mis hermanos, así ha dicho lo que yo he leído, hay algunos libros, ¿no? ¿Ya? Pero si está mal, ya bueno, pero más o menos es así, pero es el apóstol Juan, eso sí, ¿ya? Nuestro hermano, ya era anciano, y no solamente lo conocía al Señor, por eso era anciano, lo conocía al Señor, había vivido con Él, lo había escuchado, como dicen algunos chicos, lo había gozado, ¿sí o no? Hermanos, ¿no creen que nosotros nos debemos gozar con el Señor? Para poder incentivar a nuestros hermanos también. Para que un día podamos decir, ojalá que sea así, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando un hermano hace lo que tú haces con gozo, y si tú has hecho las cosas del Señor y el otro está haciendo las cosas del Señor, es un gozo, mis hermanos. Es un gozo de verdad. Y este hermano, que es el apóstol Juan, está hablando así. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que uno debe hacer, mis hermanos, para incentivar a los otros a que anden en la verdad, a los hijos de Dios. Y saben una cosa, a la iglesia del Señor. No estoy hablando de la iglesia universal como otros muchos dicen. Yo me estoy centrando más a esta primera iglesia bautista de Huancayo, ubicado en San Carlos, en Leandra Torres 263, ubicado. Ahora que se reúnen en el sótano de esta construcción, que el Señor lo está haciendo. Debemos aprender a gozarnos así, mis hermanos. ¿De qué? De lo que como nuestros hermanos andan, obedeciendo al Señor, haciendo lo bueno ante los ojos de nuestro Señor, haciendo lo bueno. Mayores, viendo que sus hermanos menores están queriendo imitarlos en las cosas buenas que el Señor les ha enseñado. Y los hermanos menores viendo al liderazgo de la iglesia que están haciendo bien las cosas. Porque también puede suceder que pueda haber, entre comillas, líderes que no van a hacer las cosas buenas, porque también más adelante se ve eso en este libro. Entre comillas hay uno que no hacía las cosas buenas, pero nos estamos centrando a las cosas buenas que sí se hacen. ¿Cómo se incentivan a los hermanos también, mis hermanos, para que, cómo hacen lo bueno delante de nuestro Señor? Incentivamos a los hermanos en el servicio de los santos. Y aquí, con este punto me voy a detener. Yo había escogido 4, yo le he dicho 4 cosas y me he detenido tanto, pero vamos a quedar en 2, ustedes pueden encontrarlo más. Pero dice, incentivan a sus hermanos en el servicio de los santos. Y un poquito para remarcar a muchos que piensan que cuando hablamos de santos ya estamos hablando de perfectos. No, estamos hablando de los que el Señor separó para Él. Esos son los santos. El Señor separó para Él, para Él. Ya no están en el mundo, ya son de Él, ya los separó. Esos son los santos. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, estoy hablando a los hijos del Señor por si acaso, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ya. A veces me voy a detener en algunas cosas y aquí habla del corazón. Y la palabra del Señor nos ha enseñado en el Antiguo Testamento que el corazón, ¿qué es? Engañoso y perverso. Por lo tanto, me voy a ubicar y voy a decir, ya, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, pero ese corazón es de un hijo del Señor
que el Señor ya lo ha transformado. Ese corazón ya es transformado por si acaso. ¿Ya? Hacerlo de ese corazón transformado por la palabra del Señor, por la misericordia del Señor. Entonces, vamos a hablar. Y todo lo que es hacerlo de corazón, ese corazón cambiado, y como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué remarco esto, mis hermanos? Porque a veces sucede que a veces decimos que estamos haciéndolo de corazón, estamos haciéndolo como para el Señor, estamos haciendo y no para los hombres, pero ¿saben una cosa? A veces lo hacemos para que nos miren a nosotros. Ya cambió la cosa. Ya está, ahí está el veneno. No, no, no. Como para el Señor. Y si tú te ubicas, mis hermanos, a veces nosotros decimos, yo soy hijo del Señor, yo soy más importante. ¿Saben una cosa? La palabra del Señor también nos enseña que nosotros también somos esclavos del Señor. Somos siervos del Señor. Por lo tanto, ubiquémonos en donde estamos. Ubiquémonos donde estamos. Soy servidor del Señor. Y si no sabes qué es ser un esclavo, no conozco mucho ese tema, porque no he vivido en aquel tiempo de esclavitud. Pero cuando leo a veces veo muchas esclavitudes en la actualidad, según el diccionario, según esas cosas. Cuando comparo, a veces somos esclavos, pero a veces nosotros mismos nos esclavizamos en muchas cosas. Pero ese corazón que está hablando aquí de corazón como para el Señor y no para los hombres es de un hijo del Señor, que ama al Señor, que quiere al Señor, que sirve al Señor, no a los hombres. Pero ese que sirve y no a los hombres no es para que le miren, sino porque Él es un siervo de ese Señor. Por lo tanto, hay que ubicarnos. ¿Cómo vamos a incentivar a nuestros hermanos para el servicio de los santos? Desde el versículo 5 al 7 dice la palabra del Señor: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Me voy a centrar un poquito más rápido ahí. Es a nuestros hermanos que predican la palabra del Señor. Y saben una cosa, aunque no los conozcamos. Porque dice aquí, ¿no? Especialmente a los desconocidos. Pero no es cualquier desconocido, mis hermanos. No es cualquier desconocido. ¿Ya? Son a los que prestan servicio al Señor. Dos, yo podría decir al 100% a la obra del Señor. ¿Saben una cosa? Porque aquí más adelante dice, sin aceptar nada de los gentiles. Dice la última parte del versículo 7. Y saben una cosa, a veces ya digo, ¿por qué ofrendamos, damos a los hermanos pastores, les tratamos mejor, que etcétera? Por esto, mejor a los desconocidos, pero a los que predican la palabra del Señor. Y más aún si son al 100%. Porque saben una cosa, ellos se han entregado a las manos del Señor y no esperan nada de los gentiles. ¿Saben una cosa? Todos nosotros, los que estamos aquí, trabajamos en algún lugar, los que están trabajando, ¿ya? ¿Y de dónde recibe el sueldo? Por ejemplo, yo trabajo en la Dirección Regional de Agricultura Junín del departamento del Gobierno Regional Junín. El Estado me paga. Ahora, conozco a varios siervos del Señor, predicadores, sus palabras,
que no trabajan en el mundo, trabajan para el Señor y viven del Señor. Y yo les preguntaría, ¿quién les paga? ¿Nosotros? Podemos alzar mano. No, yo sí, yo ofrendo, yo diezmo. ¿Saben una cosa? Eso es lo que debes hacer. Debes obedecer al Señor en lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Ya listo, está bien. Pero ¿saben una cosa? Los otros predican no porque tú le das, sino porque ellos aman al Señor. Y no predican para que tú les des. Ellos predican porque si no predican se van a sentir mal. Ay de mí, dice la palabra del Señor. Ay de mí, predicador. Si es un buen predicador la palabra del Señor, ay de él si no predica la palabra del Señor. Lo tienen que hacer. Y no porque tú les des, sino porque el Señor lo ha demandado de él. Y saben una cosa, ellos andan esperanzados en lo que el Señor les va a dar, le va a dar a ellos. ¿Saben una cosa? El contrato no es contigo, no es con nosotros, el contrato es con el Señor. El Señor escogió a su predicador, al que quiso, y le dio cosas que tiene que hacer, lo que no podemos nosotros hacer. ¿Y saben una cosa? Ellos necesitan que nosotros los atendamos. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Así dice la palabra del Señor en la última parte de lo que hemos leído. Por lo tanto, nos vamos a centrar. Está hablando netamente de los que viven predicando la palabra del Señor y que no se esperanzan nada del mundo, sino del Señor. Nada más. Nada más de ellos. ¿Ya? ¿Y cómo? Aconsejándoles a que presten servicio a los hermanos, mayormente a los desconocidos que sirven al Señor. Ya eso hemos leído, ya hemos repetido eso. Hechos 14, 27. Hechos 14, 27 dice la palabra del Señor. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron los predicadores cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué gozosos estaban. Si no hubiera habido la prédica de la palabra del Señor, tenlo por seguro que no estaríamos aquí. Y en la misericordia del Señor, el Señor puso a sus predicadores. Un día escuchamos su palabra. Nosotros somos los gentiles, por si acaso. ¿Ya? Ubicándonos. Y estos estaban gozosos, estos predicadores, la palabra del Señor, estaban gozosos, reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ese gozo que ellos tienen por hablar la palabra del Señor, por enseñar la palabra del Señor, se los cuenta a la iglesia. Y la iglesia conoce eso y se debe gozar. Por eso. Por eso nosotros debemos ser condescendientes, sin esperar nada, dándoles lo mejor que tengamos a estos predicadores, más aún en los que no conocemos. ¿A quiénes? A los que se dedican, yo justo ya había referido y aquí había escrito a los que prestan servicio, se dedican al 100% al servicio del Señor, remarcado en el versículo 7 que hemos leído. No esperando, ellos hacen todo sin esperar nada del mundo, por si acaso. Tito 3:13. Aquí hay una recomendación, pero debe ser escuchado por cada uno de nosotros. Ojalá. Tito 3:13 dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, predicador, ¿ya? Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Saben una cosa?
A veces nosotros pensamos que los predicadores viven bien. ¿Qué problema? No, no. Y nos está enseñando que a estos predicadores, la palabra del Señor, nosotros debemos encaminarles con solicitud, de modo que a ellos, no a ti, no a nosotros, a ellos, a los predicadores, nada les falte. Nada les falte. ¿Saben por qué? Porque ellos no esperan nada del mundo. Nada. Y saben, una, no es porque tú lo vas a dar, sino porque el Señor va a mover en tu vida. Y tú vas a ser el dador alegre y el otro va a ser beneficiario de lo que el Señor ha hecho en la vida de sus hijos. Y este predicador se va a gozar con lo que el Señor le da. Ah, no, con eso se va a pasar la vida, la mejor vida. No, no te olvides, lo que das al Señor por si acaso. No le das al predicador, le das al Señor. Y el Señor lo que quiere hace con lo que Él tiene. Listo. No es por lo que tú das el otro vive, sino porque el Señor le da para que Él viva. Hechos 15:3. Y aquí hay una de las cosas que debemos reconocer cuando estamos hablando de estos predicadores, que nosotros debemos atenderlos con toda solicitud. Hechos 15:3 dice, ellos pues, 15:3, Hechos 15:3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversiones de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Ves? Siempre decimos, ¿no? Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando los hijos del Señor, siervos del Señor al 100% vienen y dicen, hemos predicado y hay estos frutos. ¿Y qué debe la iglesia? Ah, ya está bien. No, debemos gozarnos. Dice la palabra, contando la conversión de los gentiles y causaban, dice, gran gozo a todos los hermanos, a la iglesia. Todos, a todos. Ahora, y algo que, como decía el pastor Pablo, este es extra. Cuando habla acá a todos, me llama la atención. La iglesia debe estar en pleno, por si acaso. Por eso es bueno asistir a la iglesia. Porque si no, el gozo va a ser solamente para los que están y no para todos. Y aquí dice la palabra del Señor, y causaban gran gozo a todos, no dice a algunos. Dice a todos los hermanos, a toda la iglesia. ¿Ves? A toda la iglesia. Muy bien, mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Yo les dije que aquí acababa, pero no les voy a mentir. Aquí dice que también hay una, ¿cómo incentivamos? ¿Cómo hacemos eso? Aconseja, también hay otra forma de cómo hacemos las cosas para que, cómo hacemos bien las cosas, cómo somos los que hacemos bien las cosas, que somos y los hijos de Dios. Cuando aconsejamos a los que que reconozcan a los que dividen la iglesia, eso es algo muy importante, mis hermanos. Una cosa es la verdad y otra cosa también es la verdad. Con verdad hay que decir también quienes dividen la iglesia. Está hecho. ¿Ya? Aconsejan a que reconozcan a los que dividen a la iglesia. Y esto está en los versículos 9 al 10 de lo que hemos leído en el texto. Dice ahí. Y dice su nombre bien, bien claro. Ahí tal persona está haciendo así, así está haciendo. Bien claro. ¿Ya? Y hay otra de las cosas, aconsejando también, por último, y siempre es el consejo, aconsejando a nuestros hermanos que sean buenos imitadores de lo bueno. Buenos imitadores, no malos, sino buenos, imitadores de lo bueno. Para lo cual, mis hermanos, la recomendación para mí mismo es que conozca más, cada día más, la palabra del Señor. Si no, no voy a hacer lo bueno. Y esa recomendación va a todos ustedes, mis hermanos. Si tú no conoces la palabra del Señor, no vas a poder ser bueno. Y vuelvo a decir, lee la palabra del Señor, no te atragantes, léelo con tiempo, despacio, y lo que el Señor te hable es para ti. Esa es tu herencia.
Ese es para ti. Y obedécele. Haz las cosas con gozo. No para que te miren la gente, sino para que el Señor te mire. Y para que tú estés gozoso sirviéndole a ese gran Señor que te dio la vida para vivir en este mundo y en tu iglesia también. Gracias a Dios por este tiempo, mis hermanos. Vamos a terminar esto. Y ojalá que vivamos como el Señor siempre está demandando en su palabra para cada uno de nosotros.